Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan muy buenos días y que el Señor sea con cada uno de ustedes, deseando desde mi corazón la más grande felicidades para cada uno. Antes de seguir, quiero decir que mi hijo Eleazar cumplió años la semana pasada y yo no, pues por una cosa o por la otra, pues lo olvidé. Cuando se llegan a estas edades uno se le olvida mucho las cosas, no es lo mismo. Y es que, por favor, le doy mis felicitaciones a Eleazar por su cumpleaños, que cumpla muchísimos años más, él es muy joven, que cumpla muchísimos años, que el Señor le bendiga, que el Señor sea con él y su familia, que el Señor le ha dado una familia bonita, gracias a Dios. Yo puedo decir que es una más de mis oraciones contestadas, porque cuando yo lo he dicho, cuando estaban pequeños mis hijos, yo oraba por ellos para que Dios me diera esposas buenas, y el Señor me ha contestado ahora, digamos, hace un tiempo ya, que el Señor me contestó esas oraciones, dándome a Eleazar una esposa muy buena. Eliú me le dio una esposa buenísima, ejemplar, una mujer preciosa, y esos son los que se han casado hasta ahora. Y gracias a Dios que Dios me le ha dado esposas muy buenas, mujeres que se han dedicado totalmente a ellos. Eleazar, Dios te bendiga y adelante, que el Señor conteste tus oraciones. Pues seguimos hoy, como decíamos el semana pasada, que íbamos a hablar del Espíritu Santo. Pero no se puede hablar del Espíritu Santo sin explicar antes qué es el Espíritu Santo. O sea, qué es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer un versículo en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice así: porque tres son los que dan testimonio en el perdón, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla aquí del Verbo, se está refiriendo específicamente al Hijo. Acuérdense que la Biblia dice en el Juan 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Entonces estamos hablando del Hijo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres, dice más para abajo, tienen, vamos a decir que tienen una función cada uno. El Padre es el juez. Esta palabra juez, el primero que la dijo fue Abraham. Cuando Abraham abogaba por los, por los de Sodoma y Gomorra, cuando Dios lo había condenado al fuego, Abraham le suplicaba a Dios por esos pueblos, por esas ciudades. Y Dios, ustedes saben, conocen como yo, o quizá más, lo que pasó. Pero yo lo que quiero resaltar es que Abraham le dijo a Dios: tú eres el juez de toda la tierra. Y fue el primero en decir esas palabras, que Dios era el juez. Y eso lo encontramos en Génesis, capítulo 18 y versículo 25. También como juez lo encontramos, o el juez, lo encontramos en Deuteronomio 17, 12. Y también en Josué, o jueces, perdón, jueces 11, 27. Y primera de Samuel 24, 15. Todas esas partes hablan del juez. Entonces Dios es el juez que está para juzgar a todos los hombres y a todas las mujeres. El Hijo, el Dios Hijo, es el Salvador del mundo. Y esa palabra Salvador aparece unas 38 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente. Entonces, el Salvador es quien murió por todos nosotros. Y al morir, pues con esa muerte
salvó a todo el que quiere. El que no se salva ahora es porque no quiere, es porque ha puesto la sangre de Cristo como nada. Pero la sangre de Jesucristo vino para salvar a todo el que se rinde a Él, a todo el que quiere buscarle a Él, a todo el que quiere tener un cambio en su interior, en su vida. Entonces es salvo por fe o por la gracia de Dios. Esos son los Dios. Entonces Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué yo digo que estos tres? Porque son tres personas. Dios el Padre es una persona y nadie puede negarlo. Dios el Hijo es una persona que vino y murió. Y Dios el Espíritu Santo es el todo de la iglesia. Es Dios. Hay gente que dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Hay otro que dice que es un soplo. Hay mucha gente que dice muchas cosas del Espíritu Santo, pero todo eso son equívocos, porque Dios es Dios hoy y Dios mañana y Dios después. Es el Espíritu Santo Dios, y eso no lo puede quitar nadie, por más que se empeñen de decir. Cuando llegué aquí a este país, en el 2003, yo tenía la necesidad de ir a una iglesia, porque el cristiano siempre va a una iglesia. Yo no creo en esto de que yo no voy a la iglesia porque me empeño de no ir. Yo creo que el cristiano tiene que reunirse en la iglesia. Como dice el apóstol Pablo, que hay muchos que se quedan en la iglesia, ustedes saben lo que él dice. Le dice mala costumbre, que por mala costumbre, dice el apóstol Pablo. Entonces yo creo que el cristiano tiene que ir a una iglesia y yo pues no iba a ser de menos. Y quería ir a una iglesia, pero no había iglesia en todo lo que yo caminé. Yo no sabía mucho. Y yo pregunté a un señor, le pregunté a un señor, ¿usted sabe si por aquí hay alguna iglesia? Y me dijo de dos iglesias, era la iglesia católica y los testigos de Jehová. Él me dijo, allá hay una iglesia, aquí hay otra. Más o menos me indicó por dónde era. Y cuando yo voy que veo la cruz arriba, digo, esta tiene que ser una iglesia católica. Entré a esa iglesia, pero bueno, cuando comenzaron su liturgia yo me fui. Porque no es mi cosa. Bueno, pues fui a la otra y estaba ya abierta, era un domingo, y estaba abierta y entré. Y eran los testigos de Jehová. Vi arriba que decía, hacía un letrero que decía el Salón del Reino. Y me quedé ahí, oyendo. Bueno, alguien después que se terminó el servicio, se acercó a mí y me dijo que de donde yo era y comenzamos a hablar. Y me dijo que si yo quería, pues, que él me daba unos estudios bíblicos. Y yo le dije que sí, que no había problema, que yo encantado de la vida. Él iría a mi casa, eso era el propósito, ir a mi casa y darme unos estudios bíblicos. Y fue un día y comenzó a decirme que la Biblia estaba equivocada. Comenzó por esa parte de la Biblia, que estaba equivocada y todas esas cosas que ellos dicen. Yo lo oí con mucha atención, pero yo tengo una Biblia que la tengo todavía, ya está muy vieja, pero la tengo. Y yo entonces pues busqué mi Biblia, le dije, ¿tú me permites buscar mi Biblia? Digo, vamos a ver lo que dice mi Biblia. Y comencé a buscarle. Y en fin que él y yo no quedamos en buenos términos. El hombre se me enojó. Yo creo que él pensó, este hombre que viene de un país tercermundista, yo le dije que era dominicano, no puede hablar conmigo de estas cosas. Pero gracias a Dios que el Señor me dio la salida.
Él me había dicho, de que él me dijo en la conversación que él estuvo largo rato hablándome. Él me dijo que el Espíritu Santo era un soplo, que Jesucristo, y eso lo dice la Biblia, Jesucristo en Juan capítulo 20 y versículo, a ver dónde estoy, Juan capítulo 20 y versículo 22, dice que Jesús sopló. Y en eso se agarraban ellos, o se agarran ellos para decir que es un soplo, que es una fuerza activa. Yo le dije, mira, una fuerza activa tiene un avión. Una fuerza activa tiene un avión porque tiene o dos motores, si es pequeño, o cuatro, si es un motor grande, si es un avión grande. Y esa fuerza lo hace volar y lo hace llegar a su destino, porque tiene una fuerza activa que se activa. Y le dije, tú que tienes, aquí se dice coche en vez de carro, digo, tú que tienes tu coche, cuando tú le pones el cambio, tú sientes que él invite, que quiere seguir, va, porque tiene una fuerza activa. Eso es una fuerza activa, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y ese hombre no le gustó eso para nada. ¿Cómo voy a decir? Digo, sí, claro. La persona de Dios el Padre, la persona de Jesucristo el Hijo y la persona del Espíritu Santo, que es una persona. Y comencé a buscar en la Biblia. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo prohíbe. No puede prohibir a una gente sino alguien que no sea una persona. Y le cité a Hechos, capítulo 16 y versículo 6. Ustedes lo van a leer en la casa. Capítulo 16 de Hechos y versículo 6. Donde el Espíritu Santo prohíbe. Ahí ustedes lo van a ver si lo buscan. También el Espíritu Santo prohíbe. Ustedes se recuerdan, o aparta y prohíbe. Ustedes se recuerdan que cuando Pablo estaba cuando Pablo, después del llamado, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, porque me son útiles para la obra. Y eso lo hizo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la guía de la iglesia. Es quien guía a la iglesia, es quien manda a la iglesia. Aunque hayan jefes en la iglesia ahora, antes no era así. Cuando la iglesia comienza, no había jefe. Había gente que dirigían. Ahora no hay jefe. Jefes que reciben un sueldo. Jefes que son jefes. Que mandan a la iglesia todo y que a la iglesia local. Y ellos son los jefes y los dueños del asunto. Pero cuando la iglesia primitiva comienza, no era de esa manera. Cuando la iglesia primitiva comienza, la iglesia comenzó con alguien que la dirigía, porque claro, alguien tenía que dirigirla, y eso está bien. Pero no era de esa forma como se hace ahora. Y podemos encontrar muchos versículos que hablan del Espíritu Santo, pero yo quiero leer un versículo específico que habla del Espíritu Santo, que es Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu que nos ayuda, oiga bien, el Espíritu nos ayuda, nos da la fuerza, nos da el poder, poder de resistir. El Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades. Eso es el Espíritu Santo. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero si el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Intercesor. Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo cuando se iba, ya su crucifixión era un hecho, ya él sabía que iba a ser crucificado. Él dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dar a ustedes otro consolador,
Así mismo dice en Juan 14. Juan 14 comienza desde el 15 para abajo. De Juan 14 comienza y ahí dice muchísimas cosas. Cuando ustedes tengan tiempo lo leen. Y se van a dar cuenta de todo lo que dice. Una de las cosas que dice en el versículo 17 es que estará con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo. Eso fue una promesa de Jesús para que nosotros supiéramos que era el Espíritu Santo. No es cualquier cosa. A veces yo creo que la iglesia habla muy poco del Espíritu Santo. Muy poco. Yo creo que el Espíritu Santo, la iglesia debiera hablar más del Espíritu Santo. Más de lo que habla. Porque el Espíritu Santo es la guía, es el sustento, es la ayuda, es la fuerza de la iglesia. Y no una fuerza activa, una fuerza que hace cuando prohíbe, manda. Él mandó, el Espíritu Santo, porque Él puede mandar y manda. Hoy en día encontramos que los hombres hacen lo que quieran, pero no porque el Espíritu Santo lo quiere. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa, tenemos que decir eso. Vamos a ver si leemos el 27 de este capítulo 8 de Romanos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Solamente puede ser el Espíritu Santo eso por nosotros. Nadie puede hacer tantas cosas por la iglesia a menos que el Espíritu Santo lo haga. Es el Espíritu Santo el más grande y poderoso Dios que está en la tierra. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas y la Biblia misma dice que es uno, son uno. Entonces, yo no tengo el tiempo necesario para poder hablar del Espíritu Santo como se debe, pero bueno, ya hablaremos otro día para terminar esta parte del Espíritu Santo, que a mí me interesa mucho y creo que a cada uno de la iglesia. Ya el domingo estaremos hablando, el domingo que viene estaremos hablando de las 7 palabras que dijo Cristo en la cruz del Calvario. No puedo hacerlo el domingo, pero ya le diré eso. Una cosa que dije el domingo pasado y que no quiero pasarlo por alto, es que yo dije que le iba a dar a ustedes un versículo que habla de que tu corazón sabe lo que has dicho de otro. Pero bueno, no sé dónde lo he puesto. Ese es Eclesiastés 7, pero no recuerdo el versículo. Y lo tenía anotado y no lo tengo aquí, perdónenme. Voy a hacerlo el domingo, si me acuerdo. El domingo. Dice que tu corazón sabe que ha dicho muy mal de otros. Tu corazón lo sabe. Bueno, cuando ustedes tengan tiempo lo buscan. Eso es en Eclesiastés 7. Lo que no sé es el versículo específico. No me acuerdo. Pues Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y el domingo vamos a hablar de las 7 palabras que dijo Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga y me le dé mucha paz.